Hola, hola Zcashers, bienvenidos al episodio número 12 de Zcast, el podcast de Zcast en español. Y yo no sé si reír o llorar, No sé qué hacer. Llorar nunca, pero nos aproximamos al final. Este es el último episodio oficial de la temporada. No digas nada. No digas nada todavía. Proceda, mi querida partner. Mientras ustedes están ahí imaginándose qué es lo que nosotros les vamos a contar, yo los voy a invitar a que se suscriban al canal, por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales oficiales y que nos visiten también en nuestro sitio web, allá en la página de Zcash en español, zcash.com/Zcast, y ya ustedes saben que estamos en redes sociales como Zcast ESP, así que por ahí los esperamos si quieren seguir a Rubén en Gordones TV o a mí en Soy Aura Brito en cualquiera de las redes sociales, así que ya saben por dónde se van a comunicar con nosotros. Y hablando de episodio 12, ¿te imaginaste que íbamos a llegar al episodio 12? ¿Que se iba a pasar así de rápido la primera temporada? No me imaginé que iba a pasar tan rápido, no me imaginé que iba a aprender a hacer tantas cosas en estos 12 episodios, pero más de 46 videos ahora. Sí, hemos tenido un montón de cosas y las actividades que también hemos hecho relacionadas con Zcast. Actividades, gente, dinamismo, he aprendido un montón de cosas, nos ha pasado de todo en esta primera temporada, estoy súper agradecido y emocionado. Literalmente nos ha pasado de todo y ha sido bien encantador recorrer con ustedes toda esta primera temporada. Cuando propusimos estos 12 episodios, no sabíamos que estos episodios iban a parir tanto contenido, literalmente, y de verdad que estamos bien contentos con lo que ha estado sucediendo, pero como siempre les decimos, esperamos seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes, porque este podcast y todo lo que estamos haciendo sucede porque ustedes nos están apoyando, nos dan ideas, así que queremos que eso siga sucediendo. Pero bueno, creo que no nos podemos poner más melancólicos de lo que ya estamos, así que deberíamos empezar con nuestra sección de siempre. Los Zcashers responden de la pregunta que les dejamos en el episodio anterior. Así es. Y debo decirlo, como los Zcashers se duermen, como puse en el hashtag por ahí, se durmieron. De verdad que estos Zcashers están demasiado obedientes, se durmieron y nadie participó, pero como yo sí quiero mi POAP de Zcast, y yo me imagino que tú también, Aura. No, y quiero además dar mi opinión sobre lo que vamos a preguntar o lo que preguntamos en el episodio pasado. La pregunta del episodio anterior decía así: ¿cómo te imaginas los episodios de las próximas temporadas de Zcast? Y esta vez voy a comenzar yo, democráticamente. No me veas con esa cara. No, es que ni te estoy viendo. No, sí, yo sentí aquí. Mira, ¿cómo me imagino los episodios de la próxima temporada de Zcast? Ahora, ya vamos a hablar del minor grants porque tiene que ver con mi respuesta. Nosotros tenemos una propuesta, tenemos un plan estructurado y armado ya. Y cuando los planes no salen como se arman, uno debe tener un plan B y un plan C. Entonces, hasta uno Z, sí, se los recomiendo. Sobre todo estando acá en Zcash. Entonces, como no nos aprobaron nuestra propuesta del minor grants para las próximas temporadas de Zcast, pues nada, vamos a seguir con Zcast, pero yo me imagino Zcast, ¿cómo quiero Zcast en el futuro? Me imagino episodios no solamente aquí, en una mesa, dando las noticias y todo el tema, me gustaría hacer episodios en la calle, con dispositivos adecuados, que obviamente no los vamos a poder tener, entonces eso se va a... No por ahora. Por ahora, digo yo por allí. Entonces me imagino episodios dinámicos en la calle. Ahorita hemos estado haciendo entrevistas a distancia, online. Me gustaría estar haciendo entrevistas con un tercer invitado en vivo. Así me imagino los próximos episodios. Vamos a seguir siempre informando, vamos a seguir siempre educando, pero sí me gustaría que la comunidad latina se vinculara más con Zcast. Incluso pues que empezar a entrevistar gente que hace contenido en Free2C, empezar a entrevistar gente que tiene iniciativas de capacitación de Zcash en América Latina, no solamente en Venezuela. Entonces así me imagino los próximos episodios de Zcast. Sí, yo creo que una de las cosas primero es dejarle claro a la comunidad que hay Zcast para rato. Nosotros estamos muy emocionados y muy contentos con el resultado que ha tenido este podcast durante esta primera temporada, y la verdad es que no nos vamos a despegar de este proyecto tan fácil, además que este proyecto tiene una misión y una visión bien claras, que es precisamente apoyar a todo el ecosistema y seguir informando. Rubén lo dijo muy bien. Y bueno, yo estoy muy contenta, como les digo, con los resultados. ¿Qué espero para los próximos episodios? Sí, más dinamismo, espero muchísimo más compromiso de la comunidad para este espacio, no porque sea Zcast, sino porque es una ventana de exposición para ustedes, y siempre les decimos que queremos que aprovechen lo que está sucediendo en todos los espacios del ecosistema, y Zcast
no escapa de eso. Nosotros estamos aquí también para apoyar sus propuestas, para darlos a conocer. Entonces, creo que estas entrevistas van a ser un poquito más cercanas. También quiero grabar en exteriores, también quiero hacerles preguntas a la gente de lo que está haciendo dentro del ecosistema y bueno, por supuesto vendrá una que otra actividad dentro de lo que nosotros tenemos planificado también, pero bueno, ya lo van a estar viendo. No quiero como que adelantarme mucho porque sería como que casi darles spoiler de lo que van a estar viendo en la temporada número 2. Pero básicamente es eso. Por supuesto, entre esta temporada y la temporada siguiente nos vamos a dar un espacio de descanso para poder coordinar las cositas y ya ustedes estarán viendo en el primer episodio de la temporada 2 qué es lo que tenemos para todos. Así que, bueno, creo que lo mejor de lo que hemos dicho aquí es que tenemos un ánimo increíble, claro que sí. Y que, bueno, por supuesto, nosotros estamos muy comprometidos, muy vinculados a lo que estamos haciendo dentro de la comunidad y nos gusta muchísimo además. Entonces, Zcast está aquí para ustedes y para nosotros también, porque nosotros nos divertimos muchísimo grabando estos episodios. Te ganaste tu poa. Claro que sí. Ok, bien. Dicho esto, vamos entonces a entrar en materia porque, muchachos, antes de entrar con el Zverso, que es revisar las noticias y todo el tema, ahora lo logramos. Suena aquí. Tenemos a Skylar en Zcast. El equipo de Free2C en Zcast. Ese es el episodio de hoy, así que vamos a ser breves con el Zverso, porque ustedes saben que hablar con el gringo loco, no sé si lo saben, los que se han conectado a las actividades los lunes y el autodenominado, porque no quiero que se malinterprete esto. Yo soy el gringo loco y de verdad, bueno, con mucho cariño se lo decimos así. Hablar con Skylar es hablar no 5 minutos, se puede extender horas. No, y es todo un evento y nos encanta además que hayan aceptado el equipo de Free2C de estar con nosotros aquí en esta temporada. Además, bueno, en el último episodio de la temporada oficial. Cerrando. Y digo oficial porque pueden ocurrir cosas. No sabemos qué va a ocurrir entre esta temporada y la otra. Y ustedes tienen que estar, miren, pendientes. Estás chinguita por hablar, estás chinguita por contar. Me pica la boca de verdad de decir lo que quiero, pero me estoy mordiendo la lengua. Ajá. De verdad que invitación. Déjame recomponerme. Respirar. Invitación. Tienen que estar suscritos al canal. Tienen que estar pendientes de lo que estamos publicando en las redes sociales. Y por favor, cuando sepan la sorpresa, bueno, tienen que dar mucho like y hacer mucha bulla y estar muy contentos por lo que logramos aquí en Zcast. Mencionarlo en las redes, mencionar eso que va a suceder. Así que bueno, nada, creo que dicho esto y luego de tanto bochinche en Zcast, tenemos que arrancar con el Zverso. A ver, arranque usted, mi querida compañera. ¿Qué tenemos ahí en la noticia? Yo hoy tengo una noticia contundente, así que antes de arrancar con Skylar, vamos aquí a ver qué hay ahora. A ver, bueno, vine poquitica hoy porque el episodio está chévere y no quiero que se dilate esto mucho más y va a estar un poquito largo, pero está fantástico. A ver, el aniversario de Zcash ha estado sumamente movido en la comunidad de Zcash en español. Si ustedes han estado siguiendo todo lo que está pasando, bueno, no les quiero ni contar. Las actividades han estado brutales, han estado a casa llena, han sido muchísimas, estamos contentísimos con la participación y bueno, también debo decir que particularmente nosotros estamos muy agradecidos con Jodita y la invitación que nos hizo para hablar de la comunidad de Zcash y del ecosistema de Zcash. Hemos hablado muchísimas cosas interesantes para ustedes y bueno, todos los demás eventos, todos nuestros compañeros y todos los invitados han estado de súper lujo, así que eso ha sido fantástico. Me ha gustado muchísimo toda la dinámica que ha ocurrido. Siento que nos hemos unido muchísimo más como comunidad, hemos podido llegar a otra gente que no conocía de Zcash y poco a poco se está incorporando. Entonces el networking y todo lo que ha sucedido alrededor del aniversario, sobre todo en la comunidad de Zcash en español, ha sido fantástico. Ojo, esto no desmerita que las demás comunidades están haciendo eventos y cosas bien particulares y bien chéveres también, así que bueno, creo que si tú de verdad te quieres enterar e integrar a la comunidad, debes estar en estos eventos que están a la orden del día y por supuesto están creados para todos ustedes, así que eso creo que me tiene súper contenta porque yo soy de esas personas a las que les encantan las actividades, el networking, la gente, así que felicísima estoy por eso. Mira, esta semana fue lanzada la versión 2 de la billetera Nighthawk Wallet, así que ¿ya la descargaron? Muchachos, si no la han probado, yo los invito a que prueben. Recuerden que tuvimos un episodio hablando de las billeteras, la mencionamos. Nighthawk Wallet fue mi billetera favorita el año pasado, tiene una interfaz muy bonita y ahora la mejoraron.
pero no había recibido actualizaciones ahora con las direcciones unificadas y todo esto, y ya por fin llegó. Después de un par de semanas probando la beta, avisaron, pues se notificó que ya estaba lista la versión estable, la versión oficial. Yo actualicé y les debo decir que estoy encantado. Sincroniza muy bien, sincroniza rápido, y como puso por allí Yoditer en el Twitter de la comunidad Zcashers en español, recomendación, muchachos. No es recomendable que si tienes una billetera muy vieja de Wallet, de Singo o de otra billetera, te la traigas para acá y la sincronices con Nighthawk. Recomendación, para que todo fluya chévere y evites algún problema, algún retraso o algo, es mejor crear una billetera nueva. Yo te sugiero que tengas ahí una billetera como respaldo, como ahorro, la billetera que quizás sea para pruebas, pero que sea una billetera nueva. Pero de verdad que sí, está genial la interfaz, muchachos de Nighthawk. Les envío mis felicitaciones y de verdad que a mí me encanta. No, y de verdad que se van a divertir mucho porque está muy bonita y muy funcional, que es eso lo que se busca precisamente en una billetera, así que hay que hacerlo. Miren, hoy ustedes están viendo este episodio, mejor dicho, y mañana vamos a celebrar oficialmente el aniversario, mañana 28 de octubre, así que bueno, hay una sorpresa que no nos terminan de decir dentro de la comunidad. Esto es como los anuncios del Club Audiovisual. Por allí se anunció algo por Free2C, pero lo anunció Roadmart. Sí o no sabemos. El Sec Hub también iba a anunciar algo que sí, que no, que sí. No sé. No sé qué va a pasar mañana en el aniversario oficial. Lo que yo sí sé es que ya yo tengo mi traje. Ya sé cómo me voy a maquillar de lentejuelas, mis tacones y mi copita, porque yo voy a brindar por todo lo alto, porque de verdad que este aniversario ha estado fantástico. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro la fecha especial. Está genial que cerramos la primera temporada de Zcast justo con el aniversario de Zcash. No nos pudo haber quedado mejor. No nos pudo haber quedado mejor. Y no fue ni siquiera intencional. No, para nada. En otras noticias, y yo siempre hablando de las billeteras, porque las billeteras es nuestro corazón, nuestra columna vertebral Zcashers. Edge, la billetera Edge Wallet, implementa la versión 2.0 de la SDK del Electric Coin Company. Eso es genial. También actualicé. Eso está como un rayo, ya está actualizado. De hecho, anunciaron que va a haber un evento, van a estar los representantes de la empresa Edge, que está detrás de Edge. Va a estar Zuko hablando, esto va a ser en Twitter, va a ser un Twitter Space, y mire, va a estar genial. Yo les recomiendo que se comenten, pero ya en Twitter pueden ver en la cuenta de Edge donde fue anunciado las mejoras. Entre las mejoras que trae esta implementación para la billetera, rápida sincronización. Ahora se pueden enviar memos desde Edge, antes no se podía. Ahora soportan direcciones unificadas y otras cositas más. Así que si no habías utilizado la billetera Edge, te invito a que la pruebes. Yo voy a hacer en mi comunidad, no es una actividad de la comunidad de Zcashers en español, sino en mi comunidad, Gordones TV, voy a hacer una actividad enseñando a usar Edge Wallet, porque es una billetera multimoneda. Además que tuvimos la oportunidad de aprenderla de manos de una de sus desarrolladores. Yo tengo ahí en mi billetera todavía ese regalito que me dio Madison. Le mandamos un besote a Madison y un abrazo. Porque bueno, de verdad, ella fue la que nos dijo prueben Edge y todo el tema. La instalamos, la probamos y está fenomenal. Así mismo es. Activísimos. Miren, entre otras cosas, el Club Audiovisual llevó a cabo un taller de traducción offline con herramientas de inteligencia artificial. Esto fue por Discord, estuvo súper concurrido. Bueno, el Club Audiovisual está haciendo muchísimas cosas. Ustedes saben que siempre les decimos por aquí, les mandamos un saludo a Ryan y a toda la gente del club. Y bueno, ellos están haciendo un montón de actividades. Tienen que estar allá en Discord para que vean un poco cuáles son las propuestas que hay nuevas, cuáles son esos anuncios que se han estado dando a cuentagotas, para que ustedes se enteren. Yo me voy a adelantar un poquito porque descubrí algo en estos días que yo no sé si ustedes lo han visto por ahí, pero me topé con unas cuentas del Club Audiovisual en español. Ajá. No sé qué se viene no sé si esto va a ser parte de los anuncios oficiales que ellos van a hacer para noviembre. Bueno, pero yo andaba por ahí paseando por el campo de X y dije, wow, ¿qué es esto? Y después fui por allá en los jardines de Frito-C y dije, epa, algo pasó Pero aquí. es lo que iba a decir, si quieren estar al tanto del Club Audiovisual, ellos son muy activos, ellos no, nosotros, porque Zcast es parte del Club Audiovisual, somos muy activos en Discord, ¿ok? Hay un servidor del Club Audiovisual en Discord. Allí Ryan está, activo con memes, con noticias, con cosas, con los talleres. Así que, de verdad, si todavía no estás muy ducho en Discord,
tienes que aprender porque el club de visual está allí súper activo, porque además tienen cuenta en Twitter y tienen cuenta en Free2C, pero ellos son súper activos en Discord, así que no le pierdas el rastro. No, y yo necesito saber qué es lo que viene en español, porque tú te imaginas información del club de visual en español, ni siquiera vamos a tener que hacer el esfuerzo de estar traduciendo, fantástico. Hace 2 episodios atrás, creo, yo hice la sugerencia, bueno, y ya Zhub tiene cuenta en portugués, en Brasil. Y lo dijeron en nuestras actividades de comunidad en Discord. Y no tienen cuenta de Zhub en español. Bueno, señores, del club. El Zhub. El Zhub no tiene cuenta en español. Zhub a ponerse las pilas. El club visual ya parece que viene, que sí que no, todavía no nos han dicho. Pero mira, qué bueno que gran parte del ecosistema de Zcash, que bueno, que sabemos que el contenido principalmente está en inglés, estén volcándose para la comunidad latina que hablamos español y que miren, eso está genial. Así que muy bueno por todos lados. Así que bueno, creo que nosotros como comunidad latina debemos estar muy felices y muy agradecidos además cada vez que vemos contenido de esto, porque sabemos que también este contenido lo está produciendo gente que está asociada al propio club, al propio Zhub, así que cada vez que vamos un contenido en español, por favor, comunidad, vamos a apoyarlo, porque y de verdad que pueden ser parte de la producción. Exactamente, y todo lo que se está haciendo allí es para beneficiar a la comunidad en general, así que vamos a apoyar todas esas cositas que veamos. Miren, en otras noticias, vamos con una noticia un poco seria. Pero no, de celebración, tampoco se me asusten. Esta semana, recuerden que le dijimos en el episodio anterior que dependiendo de los resultados, en este episodio íbamos a estar de lentejuela y corbata. Teníamos una coreografía preparada y todo. Preparamos una coreografía, está grabada, pero la tuvimos que archivar en la Deep Web porque no salimos seleccionados en la segunda ronda de la votación del Minor Grants. Y bueno, seleccionaron los proyectos ganadores. Estos fueron los proyectos ganadores. La verificación formal ligera y mejorada de los sistemas de prueba de Halo 2 obtuvo 76 votos, fue la opción que más votos tuvo. Esta fue la primera aprobada. La segunda propuesta, la funcionalidad completa de la pasarela para los servidores .net. Esto también muy bueno, tuvo 69 votos. Bastantes. Y la tercera propuesta que fue aprobada fue la continuación del servidor Wallet Lite. Tuvo 68 votos. Estas fueron las 3 propuestas aprobadas por el CICAP, ¿ok? A las cuales le mandamos felicitaciones. De verdad, los felicitamos por todos lados, desde aquí, desde Zcast, desde nuestras cuentas personales, por todos lados. Pero, pues, por supuesto que como Zcashers activos, críticos, yo tengo mi opinión al respecto. Yo también. Publiqué una página en Free2C en donde explico mi opinión al respecto y doy sugerencias para mejorar las próximas rondas del Minor Grants, ¿ok? Además, creé un hilo en el foro. Los invito a que vayan, si no lo han visto, vayan. Vamos a dejarlo aquí en la cajita de información para que se unan y comenten. Véanlo, comenten, dejen su comentario, dejen su opinión. Está súper activo. Antes de grabar este episodio, revisé y tengo un montón de cosas ahí que responder porque ha participado gente de Rusia, gente de Estados Unidos, gente de Europa. La gente está dando su opinión al respecto. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Yo dejé mi sugerencia y una de las sugerencias es que me parece genial estas mejoras porque necesitamos que se verifiquen los bugs, los problemas con Halo 2. Necesitamos nuevo servidor para las billeteras. Bueno, el nuevo servidor no, la continuación de ese wallet. Es verdad, mientras más servidores, mejor van a funcionar nuestras billeteras. Y la funcionalidad también para los servidores .net, también para que puedan correr en distintos servidores que utilizan más esta tecnología. Eso está muy bueno, Zcashers. Eso está muy bueno. Pero, si tú estás llegando nuevo al ecosistema de Zcash y yo no te hablo de esto y tú empiezas a probar las herramientas y no entiendes nada de esto, te vas a volver un 8. Es decir, tú vas a necesitar que en inglés, en español, en portugués, en ruso, en francés o en los idiomas que sean, se tenga la información educativa e informativa de todas estas mejoras. Es decir, mi propuesta, mi sugerencia para mejorar estos procesos es que se clasifiquen las propuestas en técnicas y de desarrollo y en propuestas educativas e informativas. ¿Por qué? Porque en esta ronda solamente se aprobaron propuestas técnicas. Los que teníamos propuestas educativas e informativas quedamos por fuera. Entiendo que hay una gobernanza y la gente votó y no estoy en desacuerdo con eso para nada, pero ¿qué tal si hubiese estuviera clasificado las propuestas técnicas versus las propuestas comunitarias, informativas, de marketing? Entonces así le daremos oportunidades a las dos. El CICAP haría doble votación, votaría por las técnicas, votaría por las comunitarias y les damos oportunidades a todos. Hay un dinero allí que tiene la fundación.
y que ese dinero hay que aprovecharlo. Fíjense que se aprobaron estas tres. El presupuesto máximo en esta ronda eran $75,000 y si no estoy mal, el monto de estas tres que se aprobaron creo que fueron 43,000 dólares, no recuerdo el monto exacto. Es decir, quedaron todavía $30,000 allí que no se les asignó a nadie. ¿Y qué pasó con Privacy Map? ¿Y qué pasó con Radio Z? ¿Y qué pasó con Zcast? ¿Y qué pasó con las propuestas comunitarias de África, que son muy buenas también? Sí, hay mucho que pensar en cómo se van a repartir los fondos, sobre todo para las propuestas comunitarias. De hecho, hablábamos con alguien estos días y decíamos, bueno, si la propuesta comunitaria está a la par de la propuesta técnica, pues eso va a ser un match perfecto porque la gente va a entender cómo estás trabajando el ecosistema o el proyecto, porque hay información de esto. Pero si nosotros no entendemos que las comunidades son parte importante, fundamental de lo que es un proyecto cripto y es por lo que se sostiene el proyecto cripto, pues puede pasar que tengamos muchas mejores técnicas, pero que nadie las va a saber y que nadie las va a utilizar. Claro. Que además quienes estamos abogando por todo lo que es el proyecto comunitario, pensamos en que esto debería ser así porque es lo que apoya lo que es adopción masiva, que es lo que se está buscando en cualquier proyecto cripto. Ahora, pero es que ni siquiera se aprobó la propuesta del Sec Hub. El Sec Hub, que tiene una wiki que están ahorita desarrollando y traduciendo muchos idiomas, principalmente en inglés, pero están traduciendo, están haciendo tutoriales, están haciendo un montón de cosas. No se aprobó ni siquiera el Sec Hub. Imagínense entonces, Zcashers, por un momento que no existe el Sec Hub. Imagínate que todo esto que yo te dije ahorita de las mejoras en Nighthawk, de las mejoras en la billetera Edge, que nadie te lo explique y te lo enseñe. Entonces, ¿quién va a usar Zcash? ¿Solamente los desarrolladores? Ven, que es un tema complementario. Incluso leí por ahí, y con esto cierro porque quiero que vean nuestra entrevista con el equipo de Free2C. Hubo alguien que dijo por allí, sí, pero ¿para qué tantas propuestas comunitarias y de marketing y educativas? Está sobresaturada la información y además no hay entregables al respecto. Sí hay entregables, Zcash tiene entregables. Nosotros tenemos entregables, por supuesto. Nosotros tenemos experiencia trabajando con generación de contenido, con marketing y con podcast. Nosotros tenemos entregables. En YouTube hay métricas. Por supuesto que lo educativo sí lo puedes medir. ¿Cuántas personas impactadas? ¿Cuántas personas están implementando el uso de determinada billetera o de determinada cuestión que se explique o se enseñe? Claro que se puede medir. Por supuesto que sí hay entregables. El dinero destinado a comunidades y a iniciativas educativas no es un dinero tirado a la basura. No, debe estar respaldado. Es un dinero que se ve a la larga. Entonces, pues nada, esa es mi propuesta. Zcashers, anda al foro, comenta, anda en Free2C, mira mi página. Tenemos que ser activos en estas propuestas para que para las próximas rondas, pues la cosa vaya mejorando. Aquí la intención es que todos apoyemos y opinemos en pro de mejorar nuestro ecosistema de Zcash. Totalmente de acuerdo. Y bueno, no por casualidad mi camisa de hoy, esta search dice que las comunidades tienen poder. Zcash, ahora, sin las comunidades es nada. Zcash sin las comunidades sería un grupo de desarrolladores simplemente desarrollando unas billeteras. Las comunidades son las que van a probar, van a implementar, van a decir si hay error X, Y, Z. Así que, pues nada, creo que esa franela no fue al azar, no, eso no fue al azar. No es para nada, no es para nada al azar. Esto es totalmente intencional, es mi mensaje siempre y siempre lo digo y siempre he escrito de esto y es lo que trabajo, así que no es para nada al azar. A ver, y bueno, como última noticia tengo aquí para cerrar el Zverso, en la C-Page de Free2C se publicó un post sobre algunas curiosidades de la plataforma, está súper bueno. Tienen que ir a leernos si ustedes quieren conocer mucho más de Free2C. Y bueno, nada, adelante a ver eso. También se lo podemos dejar anclado aquí en la cajita de información. Está muy buena. Se vienen un montón de mejoras de Free2C. Esta gente no para. Bueno. Pero bueno, para poder saber eso, creo que es momento de decirle a la gente que siga viendo este episodio y que por favor comenten todo lo que dijimos por allí de Free2C con Skylar, con Jonathan y con CriptoNativa, porque bueno, está buenísimo el episodio, así que disfrútenlo. Vamos con el tema principal. Nos vemos ahorita. Disfruten esa entrevista. Okay. Ahora sí, bienvenidos oficialmente a este episodio. Aura, qué bueno, lo logramos. Skylar en Free2C, pero además no es solamente Skylar en Zcast, sino Free2C en Zcast, porque Free2C en Zcast. Nos acompaña hoy Jonathan Birdify, que es parte del equipo de desarrollo de Free2C. Hello, guys, how are you? Jonathan hoy nos va a servir como doing great, como intérprete. Yeah. Great.
Qué bueno tenerlos por aquí. Estamos bien contentos porque, bueno, como dijo Roosevelt, estamos terminando la temporada de Zcast y no queríamos desaprovechar de hablar con ustedes, bueno, porque Free2C representa una muy buena parte de lo que estamos haciendo en la comunidad de Zcash y de verdad que es bien interesante entender qué es lo que están haciendo ustedes con la plataforma, qué cosas se vienen nuevas y cómo las personas pueden aprovechar Free2C en su vida cotidiana y no solamente como parte del ecosistema de Zcash. Les tenemos algunas preguntas bien sencillas y bueno, Rubén, creo que esta vez te toca el honor de comenzar con las preguntas a ti. Ahora sí voy a comenzar yo. Y además tengo que decirlo, este episodio es internacional porque Skylar está en Estados Unidos, Jonathan está en Europa, está en España y nosotros que estamos acá en Venezuela, así que qué bueno. Y hay una diferencia horaria y además tengo que decirlo, Skylar, Jonathan, estamos a través de Free2C Live. Que Exactamente. Lo estuvimos conversando, Skylar. Normalmente cuando hacemos este tipo de transmisiones en Zcast hemos utilizado Zoom. Yo odio Zoom, no me gusta Zoom. Y hemos utilizado StreamYard. Y cuando estábamos conversando dijimos con Jonathan, oye, bueno, vamos por Free2C Live. Es la mejor forma de que los Zcashers vean que Free2C Live funciona. Y si hay alguna falla se corrige, la probamos, la testeamos. Así que este episodio es especial por muchos motivos. So I was just saying that he hates Zoom, but they frequently used Zoom in the past, but now we're using Free2C Live, and as you see, it's working great. So yeah, here it is. The quality looks good, yeah. Buen calidad. Funciona. Better than Zoom. Sí, total, better. Voy con la primera pregunta, Skylar, muchachos. Skylar, ¿por qué crear Free2C? ¿De dónde se te ocurrió esa idea? ¿Por qué decidiste crear Free2C y no quizás no crear una billetera o un explorador de bloques o otra cosa? ¿Por qué crear Free2C? Cuéntanos un poco. I'm sure you understood that, but yeah, just why did you create Free2C and not like a new wallet or something else for the Zcash you could? Yeah, I guess I'll answer in English, just because I'll be so slow in Spanish, and then I'll get discursive about, Spanish grammar. I'll be like, but yeah, I think there's big deficits in all the platforms, and I don't like any of them. So I don't like Twitter, I don't like Zoom, I don't like YouTube, I don't like Facebook. I mean, almost verging on, hate's a strong word, but I really don't like a lot of these platforms for a lot of different reasons and, censorship. So, I mean, I think the money part of the equation, I'm kind of old school in the problems with the Federal Reserve, problems with central banking. And I think Zcash has some good solutions in that kind of realm, but I think also in just the way we share content and the way, we can fundraise. So a big part of it was just initially, the GoFundMe only supports 19 countries, the trucker protests, debanking, seizing people's funds, taking things offline, demonetizing people, censoring people. So, I mean, I've seen that coming from a long, 2015, 2016, even before Zcash, I've kind of seen all these things kind of rising. And then the way the government and the social media companies really work together, it's kind of pushed me over the edge, you might say. It's we don't have to take this, we can build something. So that was kind of my initial thinking. It's let's actually do something about this instead of just complaining about it. Or I still see people on YouTube this might be my last show, so this is goodbye forever, I guess. If they ban me, I guess you'll never see me again. It's build something, go somewhere else. What are you doing? So
Aunque, just my effort to do that. Aunque ahora y yo estamos entendiendo, Skylar, Jonathan nos va a hacer un pequeño resumen para la audiencia en español. Así que, Jonathan, adelante con el resumen. Sí, claro. Pues que Skylar tuvo la idea por ver un poco la represión que había con el tema de COVID, las protestas de los camioneros, y como el mismo gobierno tenía complicidad con las empresas de redes sociales para reprimir y excluir muchos mensajes, y que hay personas todavía que creen si ya lo sacan de YouTube es como el fin de su vida, ¿no? Que no hay opciones. Entonces decía Skylar, pues yo soy ingeniero de software, puedo construir algo. La gente, ¿por qué no construyen algo? ¿Por qué aguantan tanta basura por parte del gobierno, de las redes sociales? ¿Por qué no hay un esfuerzo para crear una herramienta libre y con acceso a criptomonedas? Y eso fue el concepto de Zcash. Y él también tiene sus dudas acerca del sistema de los bancos centrales y el control central de las monedas, y pues quería ser parte de la solución. Por eso está Yeah, Jonathan's Spanish is getting better too. Hard to avoid it here, man. Can't avoid it. That sounded good. I can understand. Yeah, Jonathan se fue a España a estudiar español. I'm trying to get Skylar to come out here too. we're gonna switch. Yo tengo una pregunta súper interesante para los dos, porque bueno, nosotros hemos visto la evolución de lo que ha sido Free2C desde que comenzó hasta ahorita. Somos creadores dentro de la plataforma y hemos visto cómo mucha gente también se ha unido. Y la pregunta que a mí me surge es, antes de Free2C, ¿habían creado algún otro tipo de desarrollo más o menos parecido? ¿O Free2C fue la idea principal que tuvieron con respecto a estas opiniones? Okay, so yes, Skylar, the question is, have you created a tool similar or as ambitious as Free2C before? Or is this sort of like the first major effort you've done towards something like that? Yeah, I kind of have a long history of experiments. I've never been kind of this dedicated to something. So, I've created a lot of experiments. I actually created probably it's a long time ago, maybe 2010, I had this idea to kind of like what iNaturalist does now, where I'm actually really big into GPS, GIS, and I love maps. And I just, there's the privacy thing, Google Maps. I mean, there's definitely like a downside to like over mapping and like location awareness. But like in biology and mycology, like I wanted to create kind of a social network where you could take pictures of, plants and mushrooms and animals and just kind of have the geolocation feature. So that was like a thing I was pretty proud of. It was called Mycogia, where, just like collecting, like biology data and basically what iNaturalist is now. I was trying to build in like 2010. One of the first things I don't know, there's like programming when you're a kid and programming your calculator and like, like real like early stuff. And, I did all kinds of programming, like even when I was really young. But when I was in college, I didn't know what I was going to do. And so I wanted to maybe teach math. And it's like a fallback. I was going to just, be like a high school math teacher or something. But yeah, I was kind of like falling in love with Python and different technologies. So I built like a site where you could tutor math. And, so like a lot of it was like kind of scheduling, and someone could say, I want to be a tutor, and they could put in the like times they're available and their rates. And so you would match somebody with what they're trying to teach, and like teachers. And it was like really cool. It was really early. Like I probably should have stuck with that, because that was like a really cool idea. And it was 2008, 2007, like super early. So it was like awesome. And I mean, I had like virtual whiteboard, almost like a Free2C Live
but with kind of like concentrating on math and online learning and stuff. But so I took it to my friend because like I'm not a front end guy, so making things look nice, I still get that critique today, like, well, it could look nicer. And I'm like, it works though. So what do I know about how it looks? But so I took it to my friend who's like an established web developer, and I was like, how much is it going to cost for you to make this look really nice? And he was kind of like blown away with how cool it was, but he was just like, I'm way too expensive for you, because I was just like a broke college kid or whatever. And so, but he basically hired me, and that's how I became a programmer. He was like, but I could pay you to do some stuff. And so that's how I started in programming, like professionally, actually. And yeah, unfortunately, I let go of that site. That should be like the Udemy before Udemy or something like that, but oh well. Jonathan, bueno, pues es que Skylar ya tuvo un par de proyectos grandes antes de Free2Z, comenzando con una red social para biología, para compartir datos biológicos y sobre todo de hongos de varios tipos, para poder subir fotos con la ubicación, la GPS. Y eso fue, pues ya hace que en 2010, más o menos, ya tiene tiempo, pero pues fue algo muy pionero del sector. Y él ya tiene sus reservas acerca de Google Maps y la forma de compartir los temas de privacidad acerca de compartir datos GPS, pero en aquel entonces fue una idea muy innovadora que nos lleva a cabo más. Y también tuvo la idea de Udemy, antes de Udemy. Fue una plataforma para tutores, sobre todo de matemáticas, donde se desarrolló una funcionalidad de compartir, compartir la pantalla, subir los datos de tutores de matemáticas. Y pues tenía una solución muy completa, pero le faltaba algo de pulirse un poco por el tema del frontend. Y ya se acercó a un amigo que era desarrollador web de mucha experiencia, y en vez de colaborar con el proyecto, su amigo más bien lo contrató de ingeniero de software viendo sus habilidades. Y ya, entonces dejó el proyecto y comenzó su carrera como ingeniero de software formal. Ya, antes de que Rugel haga su pregunta oficial, yo me surge algo aquí que bueno, pensando en esta experiencia de Skylar, de cómo terminó trabajando con esta persona, ¿cómo se une el equipo de Free2Z? ¿Cómo llega Skylar a Jonathan y a CriptoNativa para formar este equipazo? ¿Cómo se unieron ustedes? Yo creo que ahí tomo la palabra, ¿no? Sí, all right, so I'm gonna start from there. The question is how the Free2Z team came together. Yeah. Y pues Skylar y yo tenemos pues comenzamos un trabajo, y no voy a mencionar el nombre dónde, pero una empresa de finanzas enorme del imperio. Y ahí nosotros pues éramos como peones, ¿no? Trabajando, y nos conocimos de ahí. Y pues por este acercamiento después yo, Skylar, pues obviamente ese lugar fue muy pequeño para sus habilidades, entonces creció, se fue, y ya a otra empresa. Y yo también, unos años después, estaba buscando oportunidades fuera del mundo de las finanzas. Y ya, pues comencé a trabajar con él, y yo supe de su idea, de Free2Z, y vi pues como que tenía muchas posibilidades. Entonces pues ya poco a poco pues me acerqué un poco a trabajar con el proyecto, pues, y ahí estamos. Me gusta porque siento que cuando personas tienen la misma visión, no importa en qué espacio se encuentren, pero pareciera que el destino los empuja a que de alguna manera saquen los proyectos adelante, y creo que este fue exactamente el caso de Free2Z, porque fíjense que ustedes tienen otras experiencias y luego terminaron haciendo esto y creando lo que Free2Z es hoy, que al final del día está resultando una plataforma, primero,
que sirve para todas las personas, que es lo que queremos que la gente sepa con esta información, que al final todos podemos estar aquí y que esta es una plataforma que se sigue desarrollando día tras día, porque todos los días se están haciendo trabajos para que la plataforma sea mejor, y me encanta que además ustedes sean equipo, porque se nota mucho lo que han puesto de su parte para que la plataforma sea lo que es hoy. So just to give a quick summary in English, yeah. So the question was how we met and how started the Free2Z team, and I was just talking about how we had previously met in a big evil bank, which I will not mention the name. Evil. I mean, it's all relative. Well, not evil. Yeah, it's all relative. I say that affectionately. Like I like where I like where we worked before, but it was definitely basically the man. Yeah. So. It's kind of ironic that now we're in a working on something that's kind of like trying to flip potentially the financial ecosystem and the banking system on its head, you know, and kind of challenging a lot of those notions. But yeah, and I just said that definitely that environment was a little limited for your talent, so you obviously moved on. And then later, when I was looking for an opportunity, ended up having the opportunity to work with you again. So that's kind of how it came, and then just like, you know, these historical circumstances where you had this brilliant idea and it sort of started coming, and then I got interested. That's basically how it started out. But yeah, so Our was just talking about how a lot of it has to do with you could say circumstances, destiny, all of those things coming together. I remember we got pregnant with my first kid like right into the financial crisis kind of, and 2008. Yeah, kind of like into that. And before that, I was consulting, riding around on a motorcycle, you know, startups, try something, you know, build a website for someone, do whatever. And something, I don't know, I was like, well, I better go where the money's coming from, you know, for a while, so I can like raise my kid, you know. So I went straight to the spigot. Just get my little share of the money. Figure out where that clean mountain stream starts before its water gets all dirty. Coming from here, so like I was like, let me get some of that, you know. Jonathan, acuérdate de traducirle aquí a la audiencia de Zcast que sí, no entiende. Claro, con gusto. Dice Skylar que antes él tenía un estilo de vida muy libre como ingeniero de software. Y pues estaba con muchos startups, con proyectos, también montaba mucho a su motocicleta, y pues era una persona muy libre, pero pues ya pues su esposa se embarazó de su primer hijo y ya se sintió, bueno, ya era el momento de buscar un poco de estabilidad. Entonces dijo, bueno, si tengo que conseguir un puesto de trabajo muy estable, no hay mejor lugar que donde es el origen del dinero, que son los bancos más grandes, y quería acercarse a donde van sacando la lana, pues, del sistema monetario. Entonces dijo, no, mejor el banco más grande que consigo. Demasiado grande para faltar. Sí, too big to fail. Una pregunta pequeñita, Jonathan, para Skylar, rapidita, bueno, para los dos. Skylar se considera libertario, anarquista, y tú, Jonathan, ¿se consideran dentro de esa forma de pensar libre y todo el tema? ¿Qué opinan al respecto? I'll let Skylar answer first, but yeah, the question is, do you consider yourself to be leaning towards like libertarianism or that sort of philosophy, or is it something else? Yeah, pretty much. I mean, I don't know. I think every issue I kind of have like my own take. Like I don't take any ideology whole. I'm more of an a la carte kind of guy, but yeah, I mean, you know, it kind of comes from my upbringing too, like the government that governs best governs least, anti-authoritarianism, individualism. So yeah, I don't know, like when I came on, you said I was like looking serious. I don't know, I've been thinking too much about problems in the world and like geopolitics and stuff that kind of been getting me down. But like, I don't know, like one thing I'm thinking about as I like watch this stuff is,
individualism, you know, like don't punish whole like groups of people, or like I almost try not to think of myself as in a group, because I think a lot of times that becomes toxic, especially when there's, you know, problems, and then, you know, it's you create this us against them and you got to choose a side, and it's like, so yeah, I don't have a real strong core of like individualism and anti-authoritarianism, I would say. It's kind of like the root of my political philosophy, I guess. Okay. ¿Y tú, Jonathan? Bueno, mejor, let me translate. Bueno, lo que nos cuenta Skylar es que no es propiamente libertario, sino anti-autoritario, pero sí viene de esa raíz de lo que es la libertad individual, de respetar mucho a los derechos de las personas, los individuos, y sobre todo dice que ya con su sabiduría, ya después de un tiempo, ya lo que él quiere es que no haya conflictos entre las personas, es decir, que los seres humanos nos podemos unir en vez de dividir. Y por eso no le gusta decir que es de cierta filosofía exclusivamente, sino que es como cree más en la unión de las personas. Es eso. And I'll answer in English and Spanish, but yeah. So I actually came from in college, like extremely hardcore libertarian sort of thinking. Like I had a ton of friends who were really into Ayn Rand and like all of these sort of objectivist type of thinking. And then, you know, after college, I sort of stopped believing I had the answers to the world, I guess, to a certain sense. So started getting, I think, more accepting of different ways of thinking. But yeah, I definitely believe in having grown up in the Washington, D.C. area. Like I can see like the sort of the advantages and disadvantages of government. And I think a lot of that is, to a certain extent, there is an instinct to want to tell people what to do and to kind of push people around. I think that's like a natural human thing. And it's something that people have to be extremely careful with in terms of checking. Like, you know, this sort of natural sort of authoritarianism that I think that a lot of people will have. That's something that you have to like kind of watch in yourself, and just as a society have to watch it. So I think over in the recent, you know, years where we are seeing sort of more of a push towards authoritarianism in all societies. So I think it is like something that people need to be really aware of. So yeah, I guess basically the answer is yes overall. But I wouldn't go around and say like, okay, I've necessarily got the political solution for the whole world. Like I believe in diversity too, and I think like individual groups of people, places, they need to figure out what works best for them, and like I don't necessarily want to impose anything on them. I guess that's my thing. Bueno, para dar una explicación en español, sí, yo llegaba, bueno, de la adolescencia y también de la universidad, yo era, pero extremadamente libertario. Yo sentía que tenía todos las mejores ideas del mundo de cómo dirigir la sociedad, qué se tenía que hacer. Yo sabía todo. Y ya después de pues, unos años, ¿no? Ya a lo mejor es verdad, no tengo la misma certeza de cómo se tiene que manejar el mundo o qué debería estar haciendo las personas. Entonces ya siento que es muy importante controlar el instinto de las personas hacia autoritarianismo y que una persona siente que puede mandar a todos los demás, obligarlos a hacer ciertas cosas y alinearse a ciertas formas de ser o pensar. Entonces, ya soy más bien como anti-autoritario, un poco como Skylar, pero pues no, yo no tengo problemas, por ejemplo, si hay comunidades que quieren ser comunistas, me da lo mismo. O si otros que son mega, no sé, que tienen su red, no hay tanto problema. Siempre que no rebasen los límites de lo que son los derechos humanos, de respeto a la dignidad de las personas y todo eso.
Me gusta. ¿Qué opinas, Aura? No, me gusta porque creo que en medio de todo nosotros pensamos igual, nosotros también somos de esa corriente en que, bueno, si hay gente que tiene una manera de pensar, está bien para ellos, pero mientras en nuestros límites, en nuestra ética, no se rebase eso, pues está chévere cómo piensen los demás. Eso creo que es una forma de respeto bastante buena también. Ok. How about you guys? Eat too. ¿Y ustedes qué opinan? Tú primero, Aura, tú primero. Eso, yo pienso también que quizás cuando uno está más joven también, o cuando yo estaba más joven, pensaba un poco más en que, bueno, mis ideas eran como más lo que estaba bien en el mundo, ¿no? Pero sin duda alguna que a medida que uno va agarrando experiencia, también entiende que hay gente que va a pensar de otra manera y la mejor forma de predicar libertad es dejando que la gente se exprese como quiera expresarse y crea en lo que quiera creer y que respete también esa gente, respete tus límites. Entonces, creo que esa ha sido como que mi forma de manejarme en este momento. Entonces, me gusta respetar a las personas, que la dignidad de la gente también esté resguardada, pero bueno, no tengo problema con el que piense diferente o con el que quiera hacer de una corriente distinta a lo que yo pienso, no tengo ningún problema. Entonces me parezco como a Jonathan en ese sentido. Okay, let me give a little overview. So what Aura was saying, that she really believes that respecting the diversity of opinion and allowing people to have their own beliefs, but that it's also that there needs to be mutual respect between people and they respect each other. They're not trying to impose sort of ideas or certain ways of living on each other. So it's about respecting each other as individuals. Ok. Bueno, en mi caso, yo les puedo decir que en mi época de adolescencia, yo sí era bastante anarquista, rebelde, rockero, fuck the system, en contra todo. Yo sí de verdad pensaba así antes. Y con el tiempo, y a medida como dijo Jonathan, que uno crece, uno madura, me doy cuenta que, bueno, tampoco hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio porque no podemos vivir en una guerra constante y hay que escuchar un poquito de las otras personas que piensan distinto. Aunque no estemos totalmente de acuerdo, escuchar otras opiniones siempre, ese consenso permite que uno llegue a un acuerdo, a la mejor solución para las partes. Entonces, creo que es la mejor forma, en vez de andar con esa anarquía y con esa pelea constante. Siento que es un tema de maduración y de crecimiento, y también soy muy abierto a escuchar. Pero pienso un poco como Skylar también. Yo también soy anti-autoritarismo, porque, bueno, viviendo en Venezuela y con todos los temas políticos, uno aquí como que uno se cansa, ¿no? Sí. Entonces, es un gran aprendizaje. Yeah, just a little quick summary in English. So what Rizal was saying is that when he was like a teenager and like young adult, he was like a hardcore, rocker, like punk rock, like, like anarchist. And he thought he had really the, very firm principles that this is how the world should be. But as he's gotten a bit older, he sort of moderated that, softened that a bit. But he still maintains like a very strong anti-authoritarian core, which has been strengthened by his experience in Venezuela in terms of like not wanting, authoritarian type governments. Yeah. Mire, yo les tengo una pregunta que es una perla. Si ustedes tuvieran que recomendarle algo a alguien para empezar en Free2C, ¿qué sería lo mejor que ustedes les pudieran recomendar a las personas que apenas están conociendo la plataforma? ¿Cuál es la mejor manera para que empiecen a aprovechar lo que tiene Free2C para las personas? So the question is, if you have someone who's brand new to Free2C, where would you suggest that they get started? Like, is there something they should read, something they should do? Where should they start? Like, what's the good place to get started? Well, yeah, we kind of have this like big documentation overhaul that's been kind of constipated because it's such a big overhaul that we haven't really. Yeah, maybe we should kind of go back to like just iterative, but ideally the docs would be like a really good place to kind of understand and just have like static references to different things. So you could say, oh, you want to know about like live streaming,
you know, go hit here. You want to know about like what are twosies, hit here. You can, how do you raise money? Here's a article here. Yeah, unfortunately the docs are like way behind. And then also, you know, like, I always kind of go toward developing the software, because, you know, as I'm writing the docs, I'm like, well, but we want to have like the pay-per-view and like these different kinds of like ways to live stream. And so like, do I want to document how it should be and then go make the software be that? Or should I document it how it is, but then I write the software and then I'm gonna have to go like redo the documentation. So to a certain extent, you know, it's we're almost moving too fast to have really static, you know, documentation. And every time someone makes a video or someone makes a nice page about how to get started, you know, I'll see 10 things I want to change, and so it almost becomes obsolete like right away, because I just want to, you know, like go to the next iteration and make it even better. So yeah, all that being said, yeah, what do you think, Jonathan? You got a good answer? It should be the doc, but it's not. First, let me give it a little summary. Bueno, lo que dice Skylar es que hay que comenzar con los docs, que es la documentación de la plataforma, que de hecho hay un mega trabajo de mejoría de la documentación que todavía no se ha sacado a la luz del día, pero que son muchísimos detalles, muchas cosas que han cambiado, y eso casi está ahí, nada más que nos tenemos que asentar mejor otra semana para ya pulirlo un poco y ya lo sacamos. Pero son muchas mejorías de la documentación que va a apoyar a la gente a entender qué son los twosies, cómo funciona la plataforma, cómo se puede contribuir, cómo se puede hacer un live, cómo puedes comprar twosies hasta con fiat si quieres. Hay muchísimos habilidades nuevas que hay que sacar en la documentación. Eso es prácticamente lo que nos está platicando Skylar, que desde ahí encuentras todo. De todos modos están bien las documentación, como hay mucha información. Y para seguir un poco con mi respuesta, yo digo que hay que comenzar con find. Bueno, son dos cosas. Número uno es, nada más fíjate en la página principal. A mí me gusta mucho checar qué está sacando de nuevo. Como siempre hay novedades, hay Zpages nuevos, ahí es un buen lugar para comenzar. Y también para ver quiénes son los creadores a lo mejor más conocidos, porque te saca ya las páginas de los creadores y hay cosas que picar, cosas interesantes. Y otro tema es con el Converse, que eso es como un feed en tiempo real de todo, con muchas pláticas, conversaciones, y ahí puedes subir comentarios chiquitos. Es un poco, yo creo que es lo que quiere hacer Elon Musk con X, que todavía no lo he hecho, ¿no? Ahí está, en Converse. Y hay que señalar también la página de Find, que eso es donde, si quieres buscar un tema en particular, por ejemplo, ya si no tienen un poco de tiempo libre y quieren aprender de Cypherpunk, nada más busca Cypherpunk en Find y ya te vas a perder el fin de semana, que hay un montón de información, ¿no? Y te puedes perder con muchos temas. El tema de salud, por ejemplo, hay mucha información que a lo mejor no está en la red tan fácilmente. Pues ya, con Find, como cada individuo tiene sus intereses diferentes, hay cosas diferentes que quieren saber. Yo comenzaría con Find y vas a encontrar algo donde algo con un contenido que te va a interesar, y ya de ahí a lo mejor te va a surgir ganas de dejar unos comentarios o a lo mejor subir un Zpage complementario. Me gusta. Yo comenzaría con Find. Bien. Yeah, I'm just saying, basically, top 3, homepage, obviously. Boom. Take a look at the newest Zpages that are coming out. That's always fun. Look at the top creators. You might find something you find fun there. But then Converse just kind of gives you a great handle on the conversations going on. It's sort of like what Elon Musk, I think, is trying to push X towards. That's kind of like where Converse is. It's like the future today. You can look at Converse.
And then the find page is just for, if you're starting off the site, I'm sure there's some random topic you want to know about. We probably already have content on Free2Z, so just go ahead and start searching for it, and you'll find like a ton of stuff. Like just looking up, I was giving the example of cypherpunk stuff. Like there's so much cypherpunk content on Free2Z that if you search that, you can like spend your weekend just going down that rabbit hole. But like find gets you to go down a rabbit hole of whatever you're interested in, and there's just a ton of content that's interesting. And then from there, that might, you might say, okay, I want to engage with the content, or maybe have my own Z page. Maybe I want to start like a little fundraising campaign, but it just kind of, I think it starts first from kind of like just seeing what's already on there on Free2Z. So that's where I would encourage people to start. Yeah, I think, Converse is pretty cool. Like me and Dismad had like a kind of a long back and forth over Free2Z Converse. And yeah, I don't know, it's kind of interesting. I think there's a lot of stuff that people don't really know about, but maybe it's like, it doesn't necessarily merit documentation, or like, okay, so there's like a giant book of like, you could read the Free2Z book of like all the things you can do and spend, get like a master's degree in Free2Z, but you could just go into Converse and be like, I tried this and it looks weird and like messed up. And then, someone could reply like, well, actually, if you, do this and this, this will be the result. And people will be like, oh, and then, I don't know. And then, things can just kind of roll forward naturally like that. I don't know. I don't know if I even make sense in English, but. No, it makes sense. Bueno, lo que dice Skylar, mejor hay que comenzar con Converse, porque ahí es donde tienes retroalimentación de la comunidad, puedes poner unas ideas. Mira, si ya llegas a la página, no sabes ni qué hacer, cómo comenzar, cómo funciona eso, pues ya le puedes lanzar un comentario en Converse y ahí te van a contestar, te van a orientar. Y aparte ya vas a ver lo que es el poder de la comunidad de Free2Z, y con las conversaciones, ¿no? Pues ahí está, Converse. The community have power. Esa es mi frase favorita. Mira, antes de hacer mi siguiente pregunta, quiero darle la bienvenida a CriptoNativa, que está por ahí conectada. Hola, CriptoNativa. Bienvenida, CriptoNativa. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, perdón que andaba como nativa, andaba en un festival de cine nativo. Entonces hay un festival de cine indígena en el que estaba presentando varios compañeros y amigos. Bueno, tenía que estar ahí. Pero bueno, pero bienvenida. Ya estás aquí en Zcast, nos encanta, además que nos estamos divirtiendo, aprendiendo y preguntándole cositas de cómo es su día a día, de qué está pasando en la plataforma. Voy a aprovechar que estás aquí, CriptoNativa, para hacerle una pregunta a ti y a Jonathan específicamente. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de trabajar con Skylar? Lo más fácil y lo más difícil de trabajar con I don't know if you heard that. What's the easiest and hardest thing of working with Skylar? Okay, go ahead. La parte más fácil de trabajar con Skylar es que entiende la cultura mexicana y se sabe buenos corridos. Entonces, en términos musicales, tenemos el mismo código. Muy bien. Y la parte más difícil, pues es que estamos en diferentes usos horarios y realmente pues solamente nos hemos visto una vez, pero bueno, aunque hemos trabajado virtualmente, pues nos hemos entendido bastante bien. Qué bueno. Esa sola vez. She said the best thing about working with Skylar is that he really understands Mexican culture, which is rare. He even knows like more about corridas than we do. So that's very impressive. That's good. And then like difficult lately, just the time zone difference, middle of the night type stuff. That's a challenge. Yeah. Esa sola vez que se vieron fue en la Zcon, no me digan que fue en la Zcon. ¿Perdón? Esa única vez. Sí, para CriptoNativa fue Zcon. Sí, yo lo acabo de ver en otro lado, pero por otra cosa. Okay. I'll answer too. So, easiest thing about working with Skylar is that he's super smart. Okay?
And the hardest thing about working with Skylar is he's super smart. Y digo que lo más fácil de trabajar con Skylar es que es muy inteligente, es como un genio. Y lo más difícil de trabajar con Skylar es que es un genio. Okay, no, está interesante. What happens is, like, he's so smart that he'll get everything, but then at the same time, being that smart sometimes means you aren't quite as patient, maybe, with people who are like in the regular world. Yeah, I have the same problem. Yeah. Internally. Skylar. Lo sospeché desde un principio. Skylar, these people love you so much. We too, Skylar. We love you too. Miren, este episodio de Zcast es en Spanglish. Miren, voy con la siguiente pregunta, muchachos. No les quiero quitar mucho tiempo porque sé que CriptoNativa y Jonathan están por allá ya casi medianoche. Bien tarde. ¿Cómo se imaginan Free2C dentro de un año? ¿Por qué les hago la pregunta? Si vemos en retrospectiva hacia atrás, hace un año, cuando Aura y yo empezamos, cuando Yodita, el embajador de Zcash, nos invitó a probar Free2C, cuando los conocimos a ustedes y empezamos poco a poco a probar, la herramienta ha evolucionado mucho. Y sé que vienen un montón de cambios que no nos han dicho. ¿Cómo se imaginan ustedes la herramienta de aquí a un año en adelante? Okay, yeah. So I think you probably got that, but basically the question is just how exactly do you imagine Free2Z 1 year from now? Like, what's it going to look like? What's it going to be doing? What's going to be happening? Well, I don't know. You don't want to take a swing at it? Yeah, I can go first. Let me think about it. Yeah. Yeah, I can go first. Bueno, yo me imagino, es que yo siento que la tecnología de Free2Z ya está muy bien, pero ahora lo que toca es lo más difícil, lo más difícil. Y eso es ya tomar lo que tenemos y encontrar exactamente en qué vertical va a servir mucho, va a tener un enorme impacto. Y sobre todo de encontrar primer influencer o una persona a lo mejor con una comunidad que puede migrarse a Free2Z. Entonces yo siento que obviamente hay muchísimas cosas que se pueden hacer, se pueden mejorar por el tema de la tecnología, pero siento que eso es un puente sin fin, ¿no? Es que siempre va a estar evolucionando la plataforma, va a estar mejorando, pero lo que necesitamos ahora es nada más conseguir persona en el mercado que puede impulsar la comunidad y llamar la atención. Y eso es ese es el desafío. Y yo no tengo seguridad de dónde va a llegar esa persona. Puede ser, por ejemplo, hasta un pastor de una comunidad religiosa, podría ser algo de música, alguien de deportes, alguien de política. Y ahí siento que eso es un poco lo que tenemos que ver. Yo creo que va a ser alguien importante, pero lo que yo no tengo seguridad es de qué sector o de dónde va a venir esa persona. Okay. Yeah, so basically my thing for Free2Z in a year from now is that I think like the technology is, I mean, obviously technology can constantly be improved. There's always things that can improve, but I think it's already pretty damn good overall. And it's like, so really the big challenge is finding a particular vertical or a community or an influencer that could kind of join the platform and just bring their community with them to the point where it has this big impact. Yeah. And I still don't know who that person's going to be. Like, I think it could be somebody, even like someone, a religious leader. It could be from politics. It could be from sports. Yeah, it could be Dell Records. Right. It could be music. Exactly. Like, that's where I don't see the future. Like, where I think it's foggy is like, who is that person or group of people? Who is that going to be? Yeah. You know, it could be like a techie. I don't know. I'm waiting for inspiration. I want to wake up and know who that person is. Yeah. But it's going to be somebody, and that's where I think it's where the difference is going to be in the next year. Yeah. I think, I don't know, certain things can be easier. So, I mean, to me, I don't know, my bet on like Markdown in my life in general almost is it's like really paid off, like with LLMs and generative AI. It's like Markdown's the lingua franca, and so there's a certain strength that Free2Z has, that there's like Markdown everywhere.
and we have our own kind of you know, flavor of Markdown, and it's super powerful. But I think to a lot of folks, you know, it's like too much for someone who's used to Instagram. It's like, why do I, like, it's like code, and you know, so it's not as fluent for like 95% of the population. So I think that's kind of bringing down the amount of activity there could be in a certain way, is it just like feels a little bit too hard, too technical, like you have to learn something, which you don't really. I mean, you could just hit the plus button and be like, say what you want to say. I mean, and then like over time learn. But I don't know. I think that's kind of a thing we could improve on. And then, yeah, I mean, network effect. So it's kind of, to a certain extent, it doesn't matter how cool the tech gets and how smooth things and how good it looks. It's like if no one's there, no one's going to be there. So there, you know, we have this kind of cold start. We haven't been doing any advertising. We're not really trying to, you know, going full force on just like, click now. Like, you got to see this thing, you know, and just try to get a bunch of clicks and see what happens. Like, maybe we'll do something like that eventually. But yeah, kind of like what Jonathan was saying. Like, I mean, I want to see people making big money. I want to see big things happening. Like, we can scale these things to 100,000 people. And so I want to see Dell Records. I want to see Lennon Ramirez come on here and get 100,000 people to watch his show for $3. And then I want to take a big novelty check down to LA and like hand them the $300,000 check for their like concert they did. And I want to see like big things going on where big money's moving through it. And yeah, I mean, yeah, I think the peer-to-peer with the Zcash is awesome, and I think it's needed, and it's something that like has to be here in the world. But we're gonna do like more of a kind of traditional like YouTube style. That's not really the right word, because that's all ads and weird, and they take the money, and the split's all screwy, and it's like a black box. Whereas we're doing more of like a transparent fair. So when you say, come see my pay-per-view for $1, it's like you can actually just see how much money you have, and it's more directly than this kind of advertising, like, oh, put some ads on your stuff and we'll, you know, cut you a check. And it's kind of like, what does that mean? And I got 300 million views. I feel like a lot of creators are getting robbed blind by these platforms, you know, YouTube, Spotify, whatever it is, and it's not transparent. It's you know, so I think if we can get some traction and get some bigger things going on, it'll kind of become obvious that that's a better deal than a lot of these platforms. And if we can compete with the tech and we can scale it, which I'm pretty confident we'll be able to do, then, you know, make it look a little bit better, make it a little simpler for normal people. And yeah, so I mean, I think if we can get that little bit of traction, that little bit of network effect, get some bigger things going on that, you know, make people more curious. So maybe they're just coming for the concert and they just have a credit card and they're just like, I want to watch this thing for $5. And, you know, but then they, you know, after that, they're like, well, oh, AI, like, what's going on here? You know, like, oh, I could start a fundraiser. I have a business. I want to advertise my business, you know? And so that if we have 100,000 people coming for the concert, then, you know, some of them are going to stick around and start their own projects that, you know, could be successful, and they could, you know, raise money, whatever. So yeah, I mean, scale and network effect, I think, is the big thing we're kind of missing, you know? But yeah. Let me give a summary. Bueno, lo que nos cuenta Skylar es que ya tenemos una plataforma escalable y lo que él siente que la oportunidad es que ahorita YouTube, Instagram, todas esas plataformas prácticamente están robando a los creadores y la gente se deja porque no saben que hay alternativas. Y con FreeTZ tenemos las comisiones, todo está
muy justo, está abierto, es transparente y hay una oportunidad ahí de pues sacar esa plataforma como para reemplazar YouTube y todas las redes sociales grandes. Eso es uno. Número dos, lo que él quiere es ver que hay gente que está ganando pero muchísimo dinero con Free to Z, como Lenin Ramírez, que saque un concierto, y él quiere llegar personalmente a Los Ángeles con un cheque de $300,000 de Free to Z y presentarlo a Lenin por su concierto. Y siente que ya con eso se va a animar a muchísimas personas a usar la plataforma, ¿no? Después de ver cómo puede ser poderoso. Ese es otro. Y un tema que él señala es la plataforma es súper poderoso para los usuarios que a lo mejor ya manejan Markdown, que es como un lenguaje de código muy sencillo para formatear el texto. Y es muy compatible con la inteligencia artificial, con todo el tema de las interfaces. Y él ha apostado a favor de Markdown en su carrera y dice que ya finalmente como que se está llevando a cabo lo que él pensaba de Markdown hace muchos años. Pero hay que hacerlo más fácil para el usuario promedio que no es un ingeniero de software y hay que pulirlo para hacer todo todavía más fácil. Y eso es lo que él siente son las oportunidades para el próximo año. Genial, genial. Además que, bueno, yo siento que Free2C es una plataforma tan versátil precisamente porque nos permite tener tantos tipos de contenido que no requeriríamos estar en diferentes plataformas si podemos tener todo dentro de Free2C, que es el potencial más grande que al final los que somos creadores dentro de la plataforma vemos. A mí me gusta que podemos hacer live, que podemos subir videos, que podemos hacer texto, que yo puedo tener un podcast. Al final del día puedo tener incluso la conversación, puedo hacer todo dentro de una misma plataforma y ese es el potencial más grande que queremos mostrarles a las personas desde aquí, desde Zcast, y cada vez que hablamos con alguien acerca de Free2C o cuando nos preguntan qué es Free2C, por qué generas contenido allí, normalmente eso es lo que decimos. Bueno, es una multiplataforma de contenidos donde puedes hacer lo que tú desees. Entonces, es el mayor potencial, sí, que tiene la plataforma y que queremos mostrar siempre. Así es. Nos vamos llegando ya al final, muchachos. Nos quedan 2 preguntitas nada más. Aura, si quieres haz tú la última y yo hago la última mía. No le quiero, me da que me estoy apenado con los muchachos Birdify y CriptoNativa que están por allá. Skylar, yo sé que es el noctámbulo, pero los muchachos tienen que descansar. Sí, bueno, ya casi nos vamos. Y bueno, yo tengo una pregunta que puede ser muy interesante para la audiencia. ¿Cómo es un día normal de ustedes? Porque la gente piensa que ustedes están 24/7 detrás de la computadora echando código. Pero ¿cómo es la vida normal de cada uno de ustedes como personas normal? No trabajando nada más. Okay, the question is, what's our daily schedule look like? 24/7 echando código y luego durmiendo. Confesiones. She says 24/7 coding and then... Yeah, well, you know, right now I have a kind of a high pressure job where I manage people and stuff, and yeah, it kind of eats up all my time, and I try to do workout every day, like a whole joint mobility routine. I have like a whole philosophy on like physical health. I kind of recently went from more of like a fasting keto type idea. I think it was Spain kind of just broke me. And it's like, oh, well, you got to drink coffee with sugar after every meal. Like why wouldn't you, you got to have dessert. You're not going to drink wine for lunch. Like, yeah, obviously you got to have wine, coffee, dessert, 3 times a day. I mean, is there something wrong with you? So like I kind of went from like starving myself to like, now I'm doing like kind of constant meals and more kind of conventionally healthy. Like I'll just like eat an orange when I, full glass of water upon waking,
have an orange, lots of coffee, maybe an hour later, banana, 2 hours later, nice big salad, you know, and I try to intersperse like some high intensity intervals, some joint mobility. So in between meetings, or, you know, like I have, I work a lot with people in Europe, and I'm way out here on the West Coast. So it's kind of makes it so I have to get up really early to have a good overlap with people, which is kind of unusual for me historically. I'm more of a like sleep till noon type guy if I could get away with it. But so yeah, get up at dawn, you know, start eating oranges, drinking coffee. Yeah, and just I don't know, I guess I have a kind of a philosophy for everything in a way. But I you know, Kanban with the cards, and, you know, like prioritize all the stuff and put one in progress and get that done, and, you know, Los papelitos de Skylar. Yeah. My favorite. I always have a notebook and some paper so I can just, like, you know, sketch a bunch of stuff while people are talking, and like have my little to-do list evolving. Like, oh yeah, I'm gonna have to do that too, and yeah, got to talk to that guy, and oh yeah, there's this whole other topic, and then once the week is, like, you know, really pretty much done and works, like, you know, we got A plus across the board, everything's fine, everything's in good shape, you know, everyone's happy, I checked all the boxes on work, you know, that's of course, you know, kids are coming home at 3, so good thing I woke up so early, because now I can, like, go work out with them and ride bicycles, and, you know, kids, like, we cook, you know, like all kinds of kid stuff is like a daily thing. So it's good I don't have to commute, you know, like I've been working remote for a lot of years, so, you know, I can kind of seamlessly go from working to family. And then really Free to Z though gets, like, kind of crushed in, like, Friday afternoon and Saturday, pretty much. So pretty much everything I've done, it's just like I'll just be like, all right, Saturday. And even though we'll still have kid stuff and we'll go to the pumpkin patch, but, like, yeah, somehow I just, you know, if I can carve out a solid few hours, usually I can get a lot of stuff done, just because, I don't know, yeah, Kanban, Kaizen, Lean, iterative, you know, which is, it's kind of, I don't know, I think Free to Z, people don't understand how iterative it really is. So you might come and be like, man, I don't really like this that much. And, you know, it's like, but it's not done. It's like, we just, you know, wait, next week, it's going to be, like, even better, you know, don't forget to come back and see what it looks like next month, you know, so, but yeah, that's kind of how my week ends up turning out. I don't know. Let's work out, kids, work. That's about it. Está bien. Let me give a little translation there. So, lo que nos cuenta es que él tiene una rutina de movilidad de articulaciones que hace. Es como un pequeño ejercicio que hace todos los días para mejorar la salud. Ya cambió de una dieta keto, y mucho de estar en ayuno a comer de forma saludable y tradicional. Y sobre todo se levanta, toma agua, una naranja, ya después a lo mejor algo más de fruta como un plátano, siempre come una ensalada grande. Entonces está comiendo como cada 2 horas durante el día. Eso es un cambio para él. Lo aprendió un poco en España, que dice que ahí siempre son comidas de 3 tiempos, con café, con azúcar, con vino. Y aprendió ese estilo de vida allá. Dice que como trabaja mucho con gente en Europa,
ahora tiene que levantarse más temprano de lo que está acostumbrado. Por él fuera, le gustaría siempre levantarse a las 12, pero pues no es práctico. Me too. Como tiene un trabajo de mucha presión y es gerente de una empresa grande, pues ya tiene que alinearse un poco con las necesidades de la empresa de levantarse temprano, estar en comunicación con el equipo, y pues ya por eso se ha hecho una persona ya madruga bien. Y también, como tiene hijos y llegan a las 3, quiere trabajar y terminar la mayoría de lo que tiene que ser temprano y concentrarse, y usa un Kanban, que es como un sistema de gerencia. Es como una pantalla con hojas, bueno, para ver cómo va avanzando las cosas. Y dice que tiene prácticamente su tiempo para Free to Z son los viernes y sábados, sobre todo sábado. Está trabajando en Free to Z, y hace mejorías, y siempre es una forma de hacer algunos cambios y ver alimentación de las personas. Me gusta. Sí, más o menos funciona. ¿Y la vida de CriptoNativa y de Jonathan cómo es? Pues pregúntale a ella. Ajá, CriptoNativa, te dejaron la responsabilidad. Pues mira, yo voy a hablar por mí, porque cada quien tiene sus horarios, ¿no? Entonces es levantarme, hacer café, o en realidad antes hacíamos mucho café, aquí es más rápido ir a comprar un café en el camino. Tomar café, trabajar, cocinar. El tema, yo creo que yo ya había vivido en España, bueno, en España hace como 10 años, viví aquí 2 años. Entonces, yo venía de una tradición latinoamericana de sobreexplotarme, ¿no? O sea, trabajar hasta quedar molida. Exhausta, O sea, esa era mi filosofía de vida. Todo mundo hacía eso y era lo único que yo conocía. En ese tiempo yo tenía incluso 2 trabajos y todavía un emprendimiento que atendí el fin de semana, y era extenuante, ¿no? Y entonces toda mi vida era trabajo, hasta que vine en aquella oportunidad. Y aquí, como dice Skylar, la vida es diferente. En México sí tenemos la comida de 3 tiempos, pero aquí la vida es diferente, es más calmada, el equilibrio, se busca el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo. O sea, se entiende que el trabajo es parte de la vida, pero no la vida, ¿no? O sea, la vida en sí es la familia, es la persona, es lo que nos hace humanos. Y ya después el trabajo es lo que nos permite mantener esa vida como personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que trato de mantener ese equilibrio, sobre todo porque igual que Skylar, tengo hijas, y bueno, hay una frase que me ha marcado mucho que dice que en ninguna empresa, en ningún lugar vas a ser más indispensable que con tus hijos. O sea, ninguna empresa se va a acordar tanto de ti como se van a acordar tus hijos, ¿no? Si no estás presente. Entonces, para mí eso es importante, hablando justamente de lo que creo que tenemos que aprender y reforzar. Para mí es importante mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida como persona, ¿no? Y en ese sentido, pues como les digo, me levanto, tomo el café y a veces me toca llevar las niñas, otras veces no. Trabajo, y después de trabajar es cocinar. Casi siempre cocinamos nosotros por nosotros mismos. Eso es algo que Qué bueno. Igual es difícil. Y después otra vez trabajar y bueno, seguir la vida, actividades después con las niñas en la tarde y dormir. Entonces, como yo te decía, básicamente sí es como trabajar, dormir, trabajar, vivir, dormir, trabajar, vivir, dormir, pero tratando de buscar un equilibrio.
Me gusta ese estilo de vida. Está chévere. Pero una pregunta, bueno, no sé si es indiscreta, parte del equipo de Free2C. ¿Están ahorita CriptoNativa y Jonathan erradicados en España o están temporalmente? No, yeah, eso es temporal nada más. I mean, si tuviéramos pasaportes de España, a lo mejor nos quedamos, pero pues no lo tenemos. Entonces, en algún momento nos corren, lamentablemente. Está bien. Bueno, chicos, ya no les quiero quitar más tiempo. Mi última pregunta, y con esto cerramos. De verdad, gracias por su tiempo. Esto es una apreciación personal que tengo yo con Free2C, que me encanta la herramienta. Yo siento que dentro del ecosistema de Zcash, dentro de la comunidad de Zcash como tal, Free2C no lo usan tanto como deberían. A veces veo que llaman para reuniones, etcétera, y en vez de utilizar Free2C Live, utilizan Zoom, utilizan otras herramientas para conectarse, Jitsi, etcétera. A veces van a comunicar algo y en vez de utilizar Free2C, una C-Page, utilizan Notion, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que la adopción de Free2C dentro de Zcash es muy pobre, es muy poca, ¿ok? Es mi apreciación personal, puedo estar equivocado, pero me gustaría saber cuál es la apreciación de Skylar, la apreciación de Jonathan y también de CriptoNativa, y ya con esto cerramos, muchachos. Obvio que nos gustaría que todos utilizaran Free2C, pero pues no podemos obligar a las personas. Pero bueno, le doy la palabra a Jonathan ahora. Okay. Yeah, the question is about the adoption of Free2Z within the Zcash community. But yeah, frankly, it's not great. Like even at ZCon, there's a lot of interest in the platform, but I think when it comes down to people, for instance, moving their meetings over into Free2Z Live, that's just a huge area of opportunity. And so, yeah, I think that is one area where the Zcash community could kind of close ranks and just sort of move over wholesale. That's just a very easy thing to do. So yeah, I agree. Que la pregunta fue, bueno, ya saben, sí, la comunidad de Zcash aún no está utilizando la herramienta de Free2Z como deberían. Está disponible, es gratuito. Nosotros lo hemos ofrecido hasta en Zcon, pero aún hay muchas oportunidades para promover el uso de la herramienta, sobre todo por el liderazgo de Zcash. Claro. Entonces, pero a lo mejor si Zuko quiere mostrar el ejemplo ahí o otros lo quieren ya comenzar a usarlo, pues sí, sería de gran ayuda. Claro. Ok, cierto, es verdad. Es verdad. Interesante. Yeah, so Skylar, just the question was about the adoption of Free2Z within the Zcash community in specific, whether there are opportunities to have more use and why the Zcash community is not moving over from, like, for instance, from Zoom to Free2Z Live. I think you're talking on mute, Skylar. Yeah, some of those things have been a little bit disappointing, honestly, I'd say. But, you know, I don't know, silver lining, look on the bright side. Yeah, it's kind of interesting. I mean, privacy advocates are, you know, they're like a pretty tough crowd, I would say. So I don't know. To me, it's kind of like Free2Z is only, you know, 65% of the way to like privacy perfection, or, you know, whatever it is, or like, yeah, it's cool, but X, Y, and Z, and, you know, can't we like log in with like some sort of signature from the wallet, or I don't know. There's like all these kind of like, you know, like more perfect, like it could be, you know, this, but you're only here, but then it's kind of like, so we're just going to use Zoom. And it's like, okay, well, yeah, I guess it could be more perfect. I don't know. So some of that's disappointing, but I think on the other hand, you know, I mean, I think if we just have this insular like Zcash, and it's Zcash, and Free2Z is just Zcashers talking to Zcashers, or like, you know, preaching to the choir, or whatever it is, you know, maybe that's not as productive as kind of Free2Z and Zcash not being so married.
So Free to Z can be doing whatever it's doing, and Lennon Ramirez fans are coming for the concert. They never even heard of Zcash, don't care. And then there can be a little bit of like cross-pollination in terms of, I mean, that was always kind of been the idea, is that we're going to make something so cool that people are going to want to use it, and then they're going to discover Zcash, like kind of as a result of like, oh, and there's this, what's this thing? Oh, you can like peer-to-peer private fundraising, like, and then it'll actually turn more people onto Zcash. So, I mean, really, it should flow that way. It should be people who have never heard of Zcash want to use Free to Z and discover Zcash, versus everyone in Zcash, building up like Free to Z, and then to what end? Like, I don't know, because it's, I mean, I think it's fair to say that like Zcash community worldwide is like not that huge compared to the number of people on Facebook. I don't know, like, so yeah. But yeah, no, I mean, it would be like a huge morale boost, like I talked to Zuko on Signal, like, man, why didn't you create a Z page, you bastard, and it's like, he's like, I don't like creating accounts, and I'm like, okay. Honestly, but fair enough. But yeah, I'd love to see Zcash Foundation, Zuko, call y'all out right here, like every time you tweet, it breaks my heart that you haven't made like a profile, with like a strong page and like a little bit of engagement and hanging out, making some AI images, making a live stream, like doing a workshop, like, how's this wallet going? Like, I don't know, like start a Free to Z live and show it, like do some demos of like what's going on. I haven't even seen Zashi. Where do I even get it? There's no Z page. How would I possibly know? What I would gotta go to the, Z.cash website. I don't even know where to find it. So like, yeah, link up all that stuff, give a little link love, old time SEO, a little community, build up the community. I think it would be like a morale boost to see some of these like bigger, things, or, like explain elliptic curves, there's LaTeX. I made like, I kind of had this idea, with code and math, and, like, so maybe I over-engineered it, because I thought we'd be seeing like math papers and explanations of cryptography, and I want to see some stuff like that, but I don't know where it is. I mean, I guess it's kind of all over the place, but GitHub's owned by Microsoft. I mean, I don't know. Do you really want to marry that? I don't know. But yeah, I guess that would be my pitch. But I'm kind of getting over it, I guess. But yeah, it's been kind of disappointing that some of the like bigger leaders in the Zcash community haven't like created some pages, just splashed around, even to just give it feedback, just like click on everything and tell me why you don't like it. I don't know. Importante eso. Cuéntanos, Jonathan, cuéntanos el resumen. Sí, más o menos. Bueno, lo que nos cuenta Skylar es que él siente, obviamente es muy decepcionante que a lo mejor las líderes de la comunidad de Zcash no están utilizando la plataforma o tanto como Dios manda, digamos, y que aún no hay 100% de adopción de la comunidad de Zcash de Free to Z. Pero al fin del día, ¿no? La comunidad de Zcash es tan pequeña que Free to Z es más grande que todo eso. Y si comparamos la comunidad Zcash con, no sé, dice Skylar, como los usuarios de Facebook, pues es que no se compara. Entonces, él siente que más, en vez de Zcash impulsando Free to Z, va a ser Free to Z que impulse Zcash. Okay. Y hay que ir por la comunidad en general, las personas, digamos, que a lo mejor no les importa Zcash,
y nosotros les vamos a contar algo de privacidad, van a aprender de criptomonedas, van a aprender de Zcash, de free to Z, en vez de esperar que la comunidad Zcash pueda promover al free to Z. Ok. Interesante el enfoque. Me gusta porque eso le da poder a la plataforma y Sí. al final también tiene mucho que ver precisamente con lo que es la descentralización, que es lo que se quiere de todas. Así es. Entonces, eso me gusta. Nada, gracias muchachos, gracias CriptoNativa, Jonathan, Skylar, gracias por su tiempo. Bueno, nos quedaron muchas más preguntas, pero las vamos a dejar para cuando nos veamos en la próxima. Parte 2. Nos vemos en México. Ajá, Sí, ahí va a ser la próxima nos vemos en Sinaloa. Muy bien. Bueno, vamos. Para tocar corridos Los Ángeles. con Skylar. That's right, LA. Gracias muchachos por estar aquí. Gracias Skylar por tomarte el tiempo, Jonathan, CriptoNativa, por compartir con nosotros y con la comunidad y bueno, por hacer este episodio de Zcast más interesante aún. Gracias a todos, nos vemos prontico. Chao, y muchachos, bueno, que Free2C siga creciendo muchísimo. Bye bye. Gracias. Bye. Adiós. Chao. Ajá, ¿y qué tal esa conversa con el team de Free2C? Quedó demasiado buena. Yo la disfruté un montón. Esto fue una conversa genial a 3 usos horarios, porque bueno, Skylar en Estados Unidos, Jonathan y CriptoNativa por allá en España, nosotros acá en Venezuela, de verdad que sí, pero bueno. Pero la tecnología lo logra todo. Claro que sí, salió bien Zcashers, así que esperamos que hayan disfrutado este episodio. Cerramos con broche de oro la primera temporada, pero por supuesto no podemos cerrar nuestro episodio como siempre con los Zcashers Responden. La pregunta que dejamos aquí es ¿qué es lo que más te gusta de Free2C? Ya escuchaste información que nos dejó el equipo. Ajá. Seguramente has escuchado mucho de Free2C o hasta quizás ya lo estás probando. ¿Qué es lo que más te está gustando de Free2C hasta ahora? Cuéntanos aquí en los comentarios. Recuerda que también puedes entrar a X allá en Zcast ESP y puedes también dejar tu comentario por allá diciendo el hashtag los Zcashers Responden, por favor, porque si no me vuelvo loca buscando sus respuestas. Y te dejaremos tu poda. Y te vamos a dar tu poda por ahí. Y bueno, recuerda que si nos quieres seguir, también estamos en el sitio web de Zcash en español, zcash.com/Zcast. Y bueno, si nos quieres seguir a nosotros, a Rubén lo puedes seguir por Gordones TV, a mí por Soy Aura Brito en todas las redes sociales. Y recuerden que bueno, puede ser que se vengan sorpresas para este final de temporada. Este es el episodio número 12. Gracias. Esperamos contar con ustedes para la temporada número 2, que estamos contentísimos de que ya vaya a suceder. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye, Zcashers.